Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Buenas noches, amados hermanos. Vamos a estudiar nuevamente la palabra del Señor. Qué bueno que está con nosotros acá. Hoy recién habíamos platicado el domingo pasado que íbamos a estudiar del versículo 13 al 52, me parece. Es una cantidad de versículos, pero tal vez no es tanto los versículos, sino la información que podemos nosotros encontrar en esos versículos. Por lo tanto, creo que vamos a irnos bien despacito para poder sacarle la mayor enseñanza que podamos nosotros. Claro que hay muchísimas más enseñanzas que podamos nosotros sacar con más tiempo. Pero me parece muy adecuado estudiar la parte principal con un poco más de detalle. Es decir, que aquí vemos nosotros un discurso. Y este discurso quisiera que nosotros lo abordáramos más adelante. Hoy quiero enfocarme junto a usted a la parte, al preámbulo del discurso, que lo podemos encontrar del versículo 16, cuando Pablo se levanta, en adelante. Pero vamos a estudiar el versículo 13 al 15 y vamos a tratar de sacar algunas enseñanzas que, como usted encontrará garabatos aquí, pues me gusta mucho usar la pizarra, siento que en algunos temas sí es necesario usar pizarra, pues creo que también en otros temas me gusta tener como usar proyecciones o presentación, y en otras oportunidades pues lo hago sin nada. Pero creo que esa discreción del espíritu. Me siento un poco más cómodo tocar algunos temas de esta manera. Dentro de los temas que me gusta tocar o que siento más comodidad para poderles enseñar es este. Y vamos a leer, dice, y habiendo zarpado, estoy leyendo Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13 del versículo 13 al 15. ¿Qué versículo Mire, 13, pero dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perché de Panfilia, pero Juan es Juan Marcos, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Mire lo que está pasando acá. Ellos, pasando de Perché, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo. Y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ya en el versículo 16 en adelante, pues el apóstol Pablo se levanta y se echa un discurso de aquellos magistrales que a uno lo dejan frío. Pero ese discurso lo vamos a dejar para el próximo domingo, si Dios nos lo permite. Hoy vamos a tratar de poder comprender algunas palabras o algunas frases que podemos nosotros encontrar en estos 3 versículos. Yo creo que ya hemos hablado incansablemente que el capítulo número 13 es muy importante por muchos aspectos. Y ya se los he dicho que tal vez uno de los más importantes para nosotros es que es el primer viaje misionero de Pablo. Pero y también cómo Pablo empieza a tomar como cierta posición o lugar dentro del contexto de la obra de Dios en la tierra. Pero quisiera dividir estos 3 versículos en 4 partes. Y la primera parte que yo considero que debemos de estudiar es la parte en donde dice, y habiendo ellos zarpado a Pafos, oiga, dice Pablo y sus compañeros. Ahora, aquí hermano, aquí hay algo que yo creo que sí es digno de que nosotros lo analicemos, porque es la primera vez que se menciona a Pablo como titular. Es decir, que si usted recuerda, en el capítulo 13 del libro de Hechos, el caudillo era Pedro. De hecho, el primer hombre que le predicó a los gentiles, es decir, a la iglesia
que no era judía o hebrea fue Pedro. Aunque Pablo fue el apóstol a los gentiles, el primero que incursionó en ese territorio gentil fue el apóstol Pedro. Pedro fue el que se levantó después del advenimiento del Espíritu Santo, después de la llenura del Espíritu Santo, después del bautismo del Espíritu Santo. Pedro fue el que se levantó, se recordará usted, cuando él dijo: no, señores, hermanos, ellos no están llenos de mosto como ustedes piensan. Y empezó como a hablarles lo que estaba sucediendo usando al profeta Joel en el capítulo número 2. Posteriormente lo miramos nosotros al apóstol Pedro en el pórtico de Salomón. Lo miramos nosotros en un lugar bastante público, bastante accesible a las personas de esa localidad, y el montón de personas que se acercó y los cientos de personas que llegaron a los pies de Cristo a causa de la predicación del apóstol Pedro. Pedro también fue aquel hombre que fue el hombre que al menos la Biblia registra como la primera persona que, después de que el bautismo del Espíritu Santo vino sobre la iglesia, porque ya habían habido sanidades en el tiempo de Jesús. Ya habían habido liberaciones, ya habían habido diferentes manifestaciones del amor y la bondad del Señor y del poder del Señor. Pero no había habido, por lo menos no existe un registro bíblico que nos enseñe, aparte de la sanidad del cojo de la hermosa, porque esa fue la primera sanidad. Estoy hablando de Hechos capítulo 3, la primera sanidad que la iglesia ministra, por decirlo de alguna manera. Ya la iglesia ministra una sanidad, pero ya no con la autorización. ¿Cómo le puedo explicar? Ya no con la presencia física de Jesús, ni con la autoridad que venía de parte de Jesús, sino venía esa sanidad en virtud del poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, o podríamos decir la persona que estaba encargada de la dispensación de la iglesia, que es el Espíritu Santo. Es decir, porque te estoy nombrando algunos pasajes conocidos en donde tú puedes ver el trabajo del apóstol Pedro en la iglesia. Pero ya en el capítulo número 12, Pedro como que empieza a apagarse. Y no es que había estado mal ni que esté mal, sino que simplemente fue sustituido, no fue sustituido, fue puesto en otro trabajo, y empieza a crecer el apóstol Pablo. Empieza a verse el apóstol Pablo del capítulo 12 al 13. Y al principio del 13 miramos cómo el apóstol Pablo empieza a tener como más presencia dentro del contexto de la iglesia. Note que el apóstol Pablo al principio de su acercamiento a la iglesia no lo querían. Estoy hablando de los primeros capítulos del libro de Hechos. No lo aceptaban. Fue Bernabé el que lo llevó a los apóstoles. Usted recordará que también lo estudiamos. Pero ya para este momento, Hechos capítulo 13, ya después que habían pasado muchos años, ya más de 30 años, mucho más, Pablo ya tenía, ¿cómo le puedo explicar? Pablo ya tenía cierta autoridad dentro del contexto de los apóstoles de la iglesia. Tanto es así que ellos eran los líderes, según lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 13, eran los líderes de la iglesia que estaba en ese lugar. Y esos líderes habían escogido en virtud del Espíritu Santo. No fue una elección que ellos hicieron porque les convenía, porque vieron ciertos dones de ellos. Eso lo dice el primer versículo del libro de Hechos, que la iglesia que estaba en Antioquía, habían profetas y maestros, pero dentro de esos líderes estaba precisamente Saulo, Pablo, y estaba Bernabé, los cuales fueron enviados para la función a la cual estamos hoy refiriéndonos, que es el viaje misionero del apóstol Pablo y de sus compañeros. Mire qué interesante, porque ya a estas alturas, ya la frase Pablo está como una prioridad, o como un nombre ya que se va a mantener de aquí en adelante, se va a mantener como caudillo, como punta de lanza el apóstol Pablo. Pero lo que más me interesa que ahora le aumentemos un poquito la visión
es a la parte final de esta frase, y sus compañeros. Ahora, si usted revisa junto conmigo Hechos capítulo 12, versículo 25, si usted me acompaña, por favor, dice Hechos 12, solo para que se dé cuenta cómo cambió todo. En Hechos 12, 25 dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su ministerio, volvieron a Jerusalén, llevando consigo a Juan, que es el mismo Juan del que estamos hablando, Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este hombre, Juan Marcos, es el que vamos a leer, vamos a estudiar un poco en el versículo, creo que en el versículo número 5, perdón, 14, 13, ok. Ahora, ¿qué es lo que quiero expresar con esta lectura? Que el nombre que está como prioridad o como cabeza, es que prioridad se oye feo, no es la palabra correcta. El nombre que se nombra como cabeza del grupo es Bernabé. De hecho, fue Bernabé el que le abrió la puerta a Pablo, por decirlo de alguna manera, delante de los apóstoles. Por eso el versículo 25 del capítulo 13 dice, y Bernabé y Saulo. Ahora, si leemos el capítulo 13, versículo 7, dice lo siguiente, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, lo que estudiamos el domingo pasado, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo. Es decir, que no solamente la iglesia reconocía el liderazgo de Bernabé y también el de Pablo, sino que la gente del mundo, por decirlo así, la gente de afuera reconocía a Bernabé y a Saulo. Miren, esto es bien curioso porque hay personas que dentro del contexto espiritual, dentro del contexto eclesiástico, tienen un liderazgo. Y la gente de afuera que no son cristianos reconocen el liderazgo de esa persona. Eso es lo que estamos viendo acá. En el capítulo 12, versículo 25, decía que ellos regresaron a Jerusalén con los apóstoles. ¿Quiénes? Bernabé y Saulo. Y en el capítulo número 13, versículo 7, dice que el procónsul, no cristiano, un mundano, por decirlo así, un mundano interesado en las escrituras, en el evangelio, hizo llamar a Bernabé y a Saulo. Es decir, que Bernabé estaba como muy conocido, era muy popular, era como el cabeza. Pero lo curioso es que ya en el versículo número 13 del capítulo 13 dice la Biblia de esta manera: y arribando Pablo y sus compañeros. Ahora, lo que estamos tratando de entender en esta frase es de que, hermano, no importa cuál sea tu tiempo en el evangelio, Pablo tenía mucho menos tiempo en el evangelio que Juan Marcos, que Bernabé, que Pedro y que todos ellos. Pablo era el más nuevo. Sin embargo, la elección divina respecto a lo que Dios quería hacer en él, en función de la iglesia, eso fue lo que determinó la posición que Dios le dio. Porque la posición que el hombre le estaba dando al liderazgo de la iglesia probablemente no era el mismo orden que Dios quería establecer en la iglesia. Ahora, ¿por qué le digo esto? Por lo que le estoy diciendo. Fue Pedro el primero que llegó a predicar a la gentilidad. Es decir, que nosotros, tal vez nosotros humanamente hubiéramos dicho, bueno, no, el que se ganó el puesto para ir a predicar a los gentiles, el que estaba ahí arriba en la terraza y le sobrevino un éxtasis y dice que vio un lienzo que bajó y le dijo en una voz del cielo, le dijo, viendo a todos los animales y reptiles que bajaban el lienzo, digo, no le llames inmundo a algo que yo he purificado, que yo he elegido. Y Pedro entendió que Dios le estaba hablando de los gentiles, porque para los hebreos comer y estar cerca de un gentil era casi que una abominación. Menos que Dios se haya interesado en los gentiles. Entonces, el que se ganó el puesto de predicar a los gentiles, de ser el apóstol de los gentiles, fue el primero que fue. ¿Quién fue? El apóstol Pedro. Démosle a él ese lugar. Pedro, ahora tú te vas a encargar de los gentiles. ¿Y por qué Pedro? Porque él fue el primero que fue a hablar allá, mucha. O si no, ¿quién es el más antiguo de acá? ¿Quién es el más antiguo de todos los líderes de la iglesia? ¿Quién es el más? Manaén, José, sí, José. Está Simeón, está Níger, Bernabé y Pablo. No, él acaba de venir, vino hace unos años. Bueno, tú, entonces,
Bueno, tú de último, escojamos de nosotros. Eso es lo que tal vez el hombre hace. Esto quiere decir que tal vez contigo puede que el hombre te descalifique. Por tu edad, por tu juventud, por tu vejez, por tu ignorancia. Puede que el hombre te descalifique porque no tienes la aptitud o no tienes la actitud de hacer algo. Pero quiero decirte en esta noche en el nombre de Jesús que tal vez los planes de Dios son diferentes al hombre. Razón tiene la Biblia cuando dice en el primer libro de Samuel, le dijeron a este profeta, Samuel, yo miro lo que no mira el hombre, yo miro el corazón. Tú lo que ves son lo que tienes frente a tus ojos. Entonces yo quiero darte a ti una palabra de esperanza. Aunque te desechen, aunque tú no te sientas, yo miro esto muy claro. Hace muchos años yo he vivido en iglesias, yo se lo he comentado, he estado cerca de ministros y de pastores, y yo me he dado cuenta que esto es como una enfermedad que hay en el liderazgo. A veces las personas que son nuevas no logran entrar al círculo del pastor, o al círculo de los servidores, o al círculo del liderazgo, o al círculo de los profetas, o al círculo pastoral. Porque es nuevo, simplemente porque es nuevo. Y este vino antes y aunque digan que no es cuestión de tiempo, la actitud de la cabeza es lo que determina. Yo he escuchado a alguien que dijo en alguna ocasión, bueno, usted, perdóneme hermano, pero ellos vinieron antes, están haciendo cola de qué ratos, pero es que eso no es algo que el hombre, hermano, perdóneme, pero eso no lo dice la Biblia. A menos te estoy probando eso, mi teoría te lo estoy probando con la Biblia. Esto no es cuestión de que, ¿usted cuánto tiempo tiene de hacer cola aquí para ministerio? Yo tengo 10 años. Ah, bueno, y usted acaba de venir. Ay, le toca esperar 10 años, papá. Usted para adelante. Eso lo haría el hombre. Bueno, no lo haría, lo hace el hombre. Entonces, por eso es que quise tomarme unos minutos del tiempo para explicarte cuando dice Pablo y sus compañeros. Es que me llama la atención increíblemente la palabra sus compañeros, porque, ay Dios hermano, ¿cómo se sentiría usted que venga una persona nueva y lo presenten? ¿Quién vino a visitar? Fíjate que vinieron a visitarte, mamá. ¿Quién? Fíjate que vino, ¿cómo es que se llama usted? Y como nadie le contesta porque usted es antiguo y a responder va cuando el nuevo le dice, yo me llamo Julito. Te vino a buscar Julito y unos hermanos que vienen con él. Ay, Dios, y pues ahí vino un pastor, un profeta. Ay, Dios, es Chile. ¿Cómo? Me tiene que presentar a mí porque yo soy la autoridad. Y no, entonces cuando llega la persona sale la autoridad como a querer ganarse su lugar. Pero mira, hermano, eso, yo no digo que la autoridad no tenga que ver y ni digo que el tiempo no tenga que ver. No estoy diciendo eso. No vaya a pensar usted que estoy diciendo. El hermano Julio dice que el tiempo no importa. Claro que importa, muchísimo importa. Claro, porque él dice en la Biblia que uno no ha de tener, bueno, usted ya sabe, es el consejo de los ancianos, el consejo de los jóvenes, no un neófito, o sea, hay muchas referencias acerca del recorrido, pero en este respecto, en lo que es la elección de los que iban a ser los cautillos o los que iban a ser enviados por el Espíritu, eso no lo digo yo, lo dice la Biblia en el capítulo 13 del libro de Hechos, por el Espíritu, fue algo que no tenía nada que ver ni con el tiempo, ni tampoco tenía que ver con la antigüedad, me refiero con el tiempo, y tampoco tenía nada que ver con todo lo demás que podemos usar. Ok. Número 2, porque me estoy tardando demasiado. Número 2. Ahora, dice la Biblia, si usted me acompaña, por favor. Dice la Biblia, en el mismo versículo 13 dice, y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perché de Panfilia. Escuche esta frase. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Fíjese, amado hermano, que es muy, muy interesante. Permítame, solo que quiero ver una cosa aquí. Es muy interesante porque fíjese que no se sabe realmente, no se sabe cuál fue la razón de que Juan Marcos dejara el grupo. No se sabe. La verdad es que yo estuve estudiando y he leído algunas cosas y no he encontrado, no sé, al menos bíblicamente no lo conocemos. Nos podemos imaginar. Yo le puse algunas ideas que uno puede tener bíblicamente hablando. Yo, como es estudio, no le voy a decir lo que yo pienso, lo que me enseñaron.
porque si lo que me enseña no es bíblico, ¿cómo se lo voy a enseñar? Y lo que yo pienso puede que no sea bíblico, peor todavía. Le voy a poner algunas referencias que pudo haber pasado, pero el punto es que Juan Marcos abandonó el grupo, regresó a Jerusalén. Ahora, antes de avanzar, quiero decirle algo. Yo quisiera explicarle algo acerca de este aborto, por decirlo de alguna manera, de Juan Marcos en el viaje misionero, en el primer viaje del apóstol Pablo, porque en el segundo viaje, y hay más versículos que yo quisiera hablar, pero no me quiero meter porque vamos a estudiar esos versículos y en su momento vamos a platicarlo. Por lo tanto, voy a tratar de explicar lo que sí podemos hablar para no adelantarme, pero sí lo suficientemente claro para que me pueda entender. Quiero enfocarme a que él abortó o que él abandonó el grupo. Ahora, ¿por qué pudo abandonar el grupo Juan Marcos? ¿Por qué lo pudo dejar? Ahora, le voy a poner algunas ideas de algunos teólogos, algunos comentaristas, pero tienen base bíblica. Y también cosas que yo considero que pudo haber pasado. Como ese estudio, permítame el tiempo para podérselo explicar. ¿Qué pudo haber pasado? Pudo haber abortado por nostalgia. Ahora, ¿cómo así nostalgia, hermano Julio? Le voy a explicar. En el libro de Génesis, capítulo 19, versículo 26, ese versículo 26 del capítulo 19 es cuando la esposa de Lot ya había salido de Sodoma, ya había salido huyendo de Sodoma, de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y dice la Biblia en el versículo 26 que ella volteó a ver atrás y se convirtió en una estatua de sal. Ahora, ¿cuál fue la razón por la cual ella volteó a ver atrás? No es tanto una incógnita, pero porque podemos intuir que había algo que la ataba a ese lugar. Es decir, que aunque ya iba a una experiencia nueva, a un lugar nuevo, como que la actitud de voltear a ver denota que había una parte de ella que se había quedado allí, o había una parte de Sodoma que la traía a ella. Vuelvo a la carga. Cuando ella ya había salido físicamente de ese lugar y ya iba a algo nuevo, la manera en que volteó a ver, o mejor dicho, la acción de voltear a ver denota que aunque ella haya salido de Sodoma, había algo que ella traía de ese lugar, o una parte de ella se quedó allí. Ahora, esto es nostalgia. Puede ser sus amigos, sus propiedades, sus vecinos, puede ser su casa, puede ser más familia que se quedó allá, o simplemente la vida que le gustaba vivir en ese lugar. Ahora, cuando yo pienso en Juan Marcos que se fue de regreso a Jerusalén, pudo haber sido por nostalgia. No estoy hablando que Juan Marcos pecó ni nada, pero más adelante vamos a estudiar un poquito qué fue lo que pudo haber pasado con mayor amplitud. Pero puede ser nostalgia, es decir, era la primera vez que se iba a predicar. Oiga, estamos hablando de la primera vez que salían a predicar del evangelio. Entonces, como que dejar tu casa. Las personas que nunca han dejado su casa sienten cierta nostalgia. Porque no era un viaje como hacemos ahora, hermanos. Vamos a predicar a San Lucas y regresamos el mismo día. Venimos bien, noche. Toda la noche y venimos tipo 2 de la mañana. ¡Qué rico! Así es rico, pues. Pero estos viajes misioneros, hermanos, no eran de una mediodía, no era de un par de noches. Estamos hablando de semanas enteras, de meses enteros de ir. Es decir que tenían que abandonar su comodidad, había que abandonar su ropa, habían que abandonar su lugar seguro, había que abandonar todo eso. Y de alguna manera pudo haber llegado nostalgia a la vida de Juan Marcos. No digo que sea eso. Pudo haber llegado la nostalgia, la melancolía, la tristeza de que algo se estaba desprendiendo. Otro punto importante. Pudo haber sido por lo peligroso. Si usted revisa en Éxodo capítulo 13, versículo número 7, dice la Biblia que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, dice que no lo llevó por el camino más cercano, dice. Es decir que el camino, fíjese que dice Deuteronomio que habían 11 jornadas, 11 días.
el camino del desierto para Canaán era de, no lo digo yo, lo dice la Biblia en el libro de Hebreos, por favor léalo, pues se lo voy a leer yo, pues se lo voy a leer yo porque ya miré su cara y así extrañado. El camino originalmente, hermano, no era de 40 años. El camino original era de días. Y nosotros creemos, hermanos amados, que este versículo nos da como una enseñanza, una referencia de más o menos cuántos días iban a ser para irse allá. Dice el capítulo 1 del libro de Deuteronomio, versículo 2, dice 11 jornadas. En otras versiones dice 11 días. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte Seir, hasta Cades Barnea, que era la frontera. Donde Cades Barnea era donde se pusieron los 12 espías. ¿Recordará usted de eso? Para ir a explorar la tierra prometida. Es decir que el tiempo era, la distancia era sumamente corta, pero dice la Biblia que no los llevó por el camino más cerca, porque ese camino tenía que haberlos pasado por Filistea, es decir, por un lugar en donde iban a ver la guerra, y dice la Biblia que no los llevó ahí porque él sabía de que ellos les podía dar temor, y cuando vean la guerra, eso lo dice Éxodo 11, 25. Éxodo 13, 17, perdón. Éxodo 13, 17. Perdón, hermano, que me extiendo un poco, pero así es el estudio. No es un rema que Dios me da, sino tratar de analizar algunos aspectos que nos pueden servir en la aplicación diaria. Dice 13, 17. Dice la Biblia, mire lo que dice. Por favor, escuche. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, dice, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Es decir, que esas 11 jornadas incluía pasar por la orilla del mar. Y ahí en la orilla del mar, porque ahí estaban los filisteos, ahí vivían los filisteos. Eran los hombres del mar. Tenían que pasar por toda la orilla del mar, no por el desierto, sino que saliendo de Egipto, por toda la orilla y llegaban a Canaán. Pero ellos, en lugar de agarrar de aquí por toda la orilla, lo que hicieron es agarrar para abajo. Pero ¿por qué lo hizo así? Dios dice, no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba más cerca, dice. No lo digo yo, hermano, lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque dijo Dios, para que no se arrepientan el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Es decir, que Dios lo llevó por el camino más largo, porque si lo llevaba por el camino donde iban a tener guerra, iban a tener temor, iban a ver el peligro y se hubieran regresado. Entonces pudo haber sido que Juan Marcos, cuando él vio que estaban tratando de evangelizar a personas que eran como el apóstol Pablo antes de ser cristianos, dijo aquel, iban a tratar de llevar un mensaje contrario al judaísmo. Si Pablo hace unos años atrás había sido partícipe de la muerte de Esteban, habían hombres como Pablo que estaban juntando a los del camino, a los cristianos, para llevarlos presos, para matarlos. Es decir, que había una corriente tan hostil que el mismo pueblo y el mismo gobierno estaba tras los cristianos. Hermano, las persecuciones de la iglesia, ya lo estudiamos también hace unos meses, que no solamente hubo una persecución religiosa, cuando los fariseos, los saduceos y todos esos feos empezaron a seguir a los cristianos y a amedrentarlos, a pegarles, a amenazarlos y a meterlos presos, sino que llegó a darse el punto en donde Herodes también los empezó a perseguir, les empezó a poner precio a la cabeza. Es decir, que este hombre, Juan Marcos, pudo haber tenido de alguna manera cierto temor, porque se iba a enfrentar a lo que no quería enfrentarse. Hermano, estos son solamente algunos argumentos a mi tesis. Pudo haber pasado así. El punto es que lo dejó. Pero le dejo esto con versículos bíblicos para que usted se dé cuenta, hermano, de lo que pudo haber pasado. Miren, también Hechos capítulo 13, versículo 13, nosotros podemos ver cómo ahora ya no se llamaba, como dice Hechos 25,
12:25 y 13:7, en donde Bernabé era el líder. Ahora pareciera que Pablo está liderando. Y la otra opción es que tal vez se pudo echar para atrás por el no aceptar el liderazgo. Aunque crea que esto no es cierto, hermano, es muy cierto. Anoche me contaron unos hermanos que amo mucho en una actividad que tuvimos que el pastor se fue y el pastor delegó a otro pastor que se quedara en su lugar y la gente no lo recibe. La gente no lo quiere. La gente no está de acuerdo en el nuevo pastor. Y lo que hacen o lo que quieren hacer es quitarlo. Y esto, aunque usted no lo crea, hay gente que se va de las iglesias porque no aceptan el nuevo pastor que fue nombrado legítimamente por Dios. Porque estamos hablando de alguien que se llamaba Bernabé, que estaba liderando. Pero Dios eligió ahora al apóstol Pablo. Hágame el favor. ¿Y sabe cuál es el punto? Es que Juan Marcos dice la Biblia. Mire, Juan Marcos, si usted tiene Biblia, en el libro de segundo de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. En el capítulo de Colosenses, capítulo 4, versículo 10. Colosenses, capítulo 4, versículo 10 dice que, bueno, mejor leámoslo. Porque que no te digan, que no te cuenten, porque a lo mejor te mienten. Colosenses capítulo 4. Fíjese, Colosenses capítulo 4, versículo 10 dice: Aristarco, está hablando el apóstol Pablo. ¿Quién está aquí? El apóstol Pablo. Dice: Aristarco, amigo fiel, hermano que es uno de vosotros. Ahora escuche. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Pero escuche, dice: y Marcos, el sobrino de Bernabé. En otras versiones dice que era el primo de Bernabé. Bueno, no sé si era el sobrino o el primo. El punto es que era familia de Bernabé. ¿Qué quiere decir? Que Juan Marcos tal vez no le gustó que ahora su primo o su sobrino ya no era el líder, cuando era el más antiguo que el grupo tenía. O probablemente era más antiguo que el apóstol Pablo, seguramente sí. Probablemente probablemente Juan Marcos no le gustó el cambio de liderazgo, que él no sabía en su momento, o si lo sabía se resistía, y que Dios había establecido que ahora liderara en el lugar de Bernabé como líder, ahora estuviera el apóstol Pablo. Y probablemente, si no fue la nostalgia, el peligro, o simplemente no estuvo de acuerdo con el liderazgo al punto que digo, no, ahora vos primo Bernabé, ya no sos el líder. No, vamos a ver qué dice Pablo. No, entonces yo me voy de aquí, no me gusta, y se pudo haber ido. No estoy diciendo que se fue por estas razones, solo estoy poniendo alguna base, pero tiene base bíblica, que nos puede dar alguna idea de lo que sucedió. O puede ser también por una enfermedad que tenía el apóstol Pablo. Dice el libro de Gálatas, otra cosa, que Antioquía de Pisidia es un territorio, todo ese territorio donde fueron ellos, ahí en Antioquía, es un territorio que se le llamaba Galacia o Galicia. Gálatas capítulo 4, quiero leerle esto. ¿Cómo es eso, hermanos? Que cuando uno estudia la palabra, lo que más se le va es el tiempo. Y es que por eso me gusta mucho a mí el estudio, porque a mí sinceramente sí me apasiona todo esto, hermano. Me gusta que Dios me confronte lo malo que estoy, hermano. Casi siempre miro lo mismo, ¿va? Estoy con una gran necesidad y con la oportunidad de cambiar mi vida a base de lo que la Biblia dice. Gálatas capítulo 4, versículo 13. Mire, Gálatas, Efesios. Mire, pues lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 13. Dice, pues, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia que está en Galacia. Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. ¿Cómo así? Espérese. ¿Cómo? Léalo otra vez. Se lo voy a leer. Claro que sí, claro que sí.
dice, pues vosotros, a los del Gálatas, a los de este lugar que estamos estudiando, porque ya le dije que cuando llegaron a este lugar, este territorio, todo este territorio se le llamaba Galacia, es lo que se le conoce como Galacia, a donde Pablo le envió estas cartas. Y casuísticamente habla del principio, es decir, el principio de las misiones de Pablo estaba en Galacia, porque ahí fue. Ahora, miren lo que dice el libro, en la carta de Pablo a los Gálatas, dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Este era el principio. Este territorio que estamos estudiando de Hechos capítulo 13, del 13 en adelante, era el principio de su viaje misionero. Pareciera ser que en ese tiempo Pablo se enfermó de algo. Probablemente Juan Marcos no se fue por la nostalgia, por el peligro, por el liderazgo, pero tal vez se fue porque le preocupaba la sanidad del apóstol Pablo. Él dijo, se nos va a ir y nos vamos a quedar aquí, o qué sé yo, hermano. El punto es que no importa por qué razón él se alejó, porque la palabra griega que se usa cuando dice abandonó, es la palabra, ahí dice, mire, apogereo. Cuando dice la Biblia en Hechos capítulo 13, que dice, y apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. La palabra apartándose es la palabra apogereo y significa alejarse. Juan Marcos se apogereó, se alejó de ellos. ¿Por qué causa? Pues ya vimos por lo menos 4 causas posibles que fueron la causante de que él se apogereó, se haya alejado de ellos. Pero el punto no es por qué se alejó. El punto es, hermano, que a veces hay gente que está cerca de nosotros y que confiamos en esa se llama aplicación. Obviamente tenemos que aplicar la Biblia, porque no tiene sentido solamente descubrir y no aplicarlo en nuestra vida. Hay personas que están con nosotros y a veces nos dejan. Y no me refiero únicamente al sentido físico, porque cuando es el sentido físico es triste, es muy triste. Yo lo viví ya, que alguien se aparta. Independientemente porque tengas o no tengas tú la razón o la culpa. Pero la separación de alguien muy cercano, claro que duele. Pero también debes de considerar algo, que también tú en algún momento de tu vida te alejaste de alguien, ya sea que tengas o no tengas la razón, eso le causó dolor a alguien. Por eso la Biblia está en contra de la separación, aunque es necesaria muchas veces. Por ejemplo, en Filemón, Pablo le dijo un día a Filemón, yo creo que para esto él se alejó por un tiempo. ¿Quién? Onésimo. Para que le recibieres ahora para siempre. La separación fue un momento temporal pero necesaria. La separación de dos esposos en la intimidad a veces es de común acuerdo, tiene que ser de común acuerdo, pero es temporal, pero es necesaria. O la separación que a veces tenemos que hacer de lo terrenal y lo espiritual, también es necesaria. Es decir, que Dios cuando habla de separación, solamente cuando son necesarias, pero generalmente Dios aboga, apela, anuncia, promulga, promueve, proclama, decreta la unidad, la cercanía. Ese es el propósito de la iglesia. Ese es el propósito de este programa. Que tú entiendas que aunque se separen de ti, piensa que tiene una utilidad esa separación. Si fue con algún tiempo, yo sé que va a ser por algún tiempo algunas separaciones que tú vivas. Encuéntrale la causa, la razón y sobre todo el propósito divino de esa separación. Y si tú te separaste de alguien, que no sea una separación por simple enojo, que tú entiendas la razón por la cual tienes que hacerlo, pero siempre pensando y creyendo que a Dios no le gusta la separación, no le gusta el divorcio, a Dios no le gusta que estén lejos, no es bueno, a Él le gusta la unidad. Número 3, en la sinagoga. Y ellos pasando a Perché llegaron a Antioquía de Pisidia y entrando en la sinagoga un día de reposo se sentaron. ¡Hala! ¡Qué interesante! Qué interesante porque
fíjese que yo le escribí aquí algunos versículos. Mire pues, si usted recordará en Hechos capítulo 12, versículo 5, bueno, si quiere leámoslo mejor. Hechos capítulo 12, ya voy a terminar, hermano. Perdóneme que me esté tomando un poco más de tiempo. Capítulo 12, versículo número 5, dice: así que Pedro estaba custodiado en la... No, hermano, no es ese. Vamos a ver. 11:5. Bueno, vamos a ver, hermano. Discúlpeme, oye, pero lo que pasa es de que a veces me pongo a escribir. Bueno, cuando... no, aquí está, Salamina. Dice, es 13:5. Aquí está mal. De una vez lo vamos a corregir. No sé ni para qué lo voy a corregir porque ya le estoy diciendo, pero yo soy mero... Tengo que corregirlo de una vez, lo deficiente de una vez, porque si no... Hechos 13:5 dice que estaban en Salamina, dice. Escuche. Dice, estaban llegados a Salamina, era un lugar, anunciaban la palabra de Dios. ¿En dónde? En las sinagogas. ¿En dónde? En las sinagogas. Dice la Biblia en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 20. Escuche, dice: y enseguida Saulo predicaba a Cristo. ¿En dónde? En las sinagogas. ¿En dónde? En las sinagogas. Ahora, ¿qué maña de buscar las sinagogas para empezar a predicar? A donde iban sobre las sinagogas. Ahora, yo sé que usted me va a decir, hermano Julio, no sea ignorante, hermano Julio. Las sinagogas era una especie como de una iglesia, un lugar donde se leía la Torá. Yo lo sé. Bueno, sí soy ignorante, pero eso lo sé. Lo que trato de explicarte es esto, que era una sinagoga. O sea, yo sé que usted sabe, que ambos sabemos y que vamos a saber. Ya va, para el trabalengua va. Pero mire esto, qué interesante. Según lo que dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 9, en la sinagoga fue donde se estaba gestando matar a Esteban. ¿En dónde? En la sinagoga. Al primer testigo, al primer mártir de la iglesia, porque la palabra, usted sabe que la palabra testigo viene del griego mártir. Y una persona no es mártir si no muere. Entonces, ¿en dónde salió esa idea? ¿En dónde formularon esa idea? En la sinagoga. En Hechos capítulo 2, versículo 2, fue en una sinagoga, en donde Pablo estaba pidiendo cartas. ¿En dónde estaba pidiendo cartas? Autorizaciones, en las sinagogas. Él iba a las sinagogas y llegaba a decirle, mira, sinagoga, dame una carta, para yo agarrar a lo que... Y tú también aquí de este lado, y tú en Zacapa, y yo en Chiquimula, y allá en Progreso, y en todas las sinagogas, Pablo andaba buscando cartas. ¿De dónde? De las sinagogas. Dice Hechos capítulo 29, versículo 19. Al final, las sinagogas eran un lugar de peligro. La sinagoga era donde se oponían al camino. La sinagoga era el lugar en donde se planeaban las cosas malas para los cristianos. Y era el lugar en donde ellos buscaban para ir a predicar. Hágame el favor. Por eso quería dejar esta parte. Porque estamos hablando, hermano, de un lugar hostil. Por esa razón es que cuando le hablé yo del peligro de Juan Marcos de abandonar ese viaje misionero, me baso en que sí era peligroso. No digo que él se fue porque era peligroso. Yo estoy pensando que humanamente uno dice, esto es peligroso. Máxime que estos locos se van a meter a la sinagoga. En pocas palabras, se iban a meter a la boca del león, pues. Y ahí buscaban. Mire lo que dice, lo que estamos leyendo, Hechos capítulo 13. Mire, Hechos capítulo 13 dice: ellos pasando de Perché llegaron a Antioquía de Pisidia, escuche, y entraron en la sinagoga un día de reposo. Es decir, entraron un día sábado. Ay, hermano, esta cosa es tremendo. Entraron un día de reposo, dice, y se sentaron allí. Ahora, esto es muy interesantísimo, hermano, por muchas razones, que ya usted creo que ya le vino al norte lo que trato de explicar. La sinagoga, ¿qué significa sinagoga? La sinagoga es una palabra griega que es sunagoge, y es una palabra que significa asamblea de personas.
asamblea de personas. O sea, una sinagoga era una reunión de personas. ¿Qué se hacían en las sinagogas? Bueno, se estudiaba la Torá. Por eso lo voy a leer el otro domingo. Pero era un grupo de personas. ¿A dónde llegaba ellos a testificar primero? Pablo, cuando recibió la vista, dice que inmediatamente, estoy hablando de Hechos capítulo 9. Pablo, después de que las escamas de los ojos se le caen, dice la Biblia, inmediatamente se fue a la sinagoga a predicar a Cristo. Y todos se quedan así. ¿Y este cuate qué onda? Entonces, yo lo que trato de expresarte es cuál es tu sinagoga. Por eso aquí le puse, mira, ¿cuál es tu sinagoga? ¿Cuál es la reunión de gente a la cual tú tenés que ir a predicar? Ay, hermano Julio, a mí me cuesta hablar en público. A Dios, si me cuesta hablarle a mi papá, no digamos. No, yo no estoy hablando de que tú le digas con tu boca y con tus cuerdas bucales. No, estoy hablando de en donde tú tienes que ir a ministrar ese cambio de vida, esa oportunidad para otros. Te voy a decir cuáles son tus sinagogas. Tu sinagoga es tu familia. ¿Sí? Pero ¿sabes lo que hacemos? A nuestra familia no vamos a predicarle. ¿Sabe por qué? Porque no estamos bien. Ellos nos conocen. Ellos conocen que a veces decimos malas palabras. Ellos conocen que a veces mentimos. Ellos conocen que a veces nosotros oímos música del mundo. Conocen que somos mal hablados, somos vulgares, somos necios, somos peleoneros y no tenemos la solvencia para ir a una sinagoga, nuestra familia, y predicar. Ellos no. Ellos iban con toda libertad y de nuevo a predicar a la sinagoga. No huyendo de la sinagoga, no, buscaban la gente. ¿Quién? La gente. ¿Qué es más hostil? Claro que sí. ¿Es más difícil predicar a tu familia? Claro que es más difícil predicar a tu familia. Tú te pones a predicar a tus hijos o a tu esposa. Ay, ¿qué vos qué hablas? Malcriado. O vos qué hablas rebelde. Porque como es hostil, mejor no, ahí no mejor vamos a predicar de aquí a la Conchinchina. Vamos a hacer una actividad evangelística lejos de la colonia porque ahí no me conocen. Ahí sí puedo ser cristiano. Ahí sí puedo. Ese es el punto. Ese es el punto. Es decir que yo lo que trato de explicarte, amado hermano y amada hermana, es que tu sinagoga es tu lugar de trabajo. Tu sinagoga es donde tú te mantienes, donde tú te mueves. Esta gente que puede ser hostil, pero ¿por qué es hostil? Porque te conocen. Y eso como nos compromete a nosotros dar un buen testimonio. Ay, Dios, hermano. Mira a mí cómo me costó, hermano, aquí en la cuadra, fíjese. Y me cuesta aún porque hay gente que me vio haciendo cosas incorrectas. Y yo he tratado de darle la cara e ir a buscarlos. Y en lo poco que he hecho algunas veces lo he logrado. Y he tratado de ministrar con mis actitudes. Pero hay gente que ni saluda a sus vecinos, hermano. ¿Cómo le van a recibir un tratado a usted cuando ni siquiera saluda a su vecino? Que tiene pelea con la compañera del otro lado de la lámina y le tira piedras porque usted no le devuelve las pelotas de su niño que se le atraviesan a su jardín. ¿Cómo le va a recibir una palabra de fortaleza o de sanidad o de esperanza a usted, su vecino, si usted le mata a las gallinas, le apedrea el chucho, le grita al gato? Es decir, la sinagoga, hermano, ese es su lugar público, su lugar en donde está la situación más hostil, en donde lo pueden matar. Ay, Dios, hermano. Predicarle a los cercanos es completamente difícil, hermano. Yo, mire, hermano, sinceramente, mi papá es un hombre muy maduro. La verdad es que yo disfruto a mi papá ahora. No dijera desgraciadamente, pero realmente dice en la Biblia que los años que se comió la oruga, el saltón y el revoltón, Dios me los va a restituir. Y creo que lo está haciendo. Yo disfruto a mis papás. Yo los disfruto de una manera impresionante. Yo miro tanta sabiduría que él tiene. Y para que él me diera el privilegio de orar en la mesa, a veces hablar algo de Dios o compartir en la iglesia que Dios le ha dado a pastorear, yo creo que Dios hizo en su corazón que me viera diferente. Me da tanta alegría haber llegado a ganarme la confianza de mi papá, de haber llegado a ganarme la confianza de mi madre. Usted no se imagina cómo me siento de alegre y de bendecido. Esa es mi sinagoga. Y predicarle a ellos ahora no es tan difícil. Hablarles de algo no es tan difícil. Claro, a veces miran mi barro.
Pero yo te invito a que consideres tu sinagoga. Aunque vemos que la sinagoga es un lugar donde se ha gestado muchas cosas, entendemos de que ellos buscaban las sinagogas. No lo estoy diciendo yo. Hechos capítulo 13, versículo 5, 9, 20, lo menciona. Y Hechos capítulo 13, versículo 14, lo dice. Hechos 14, 13, 14, 13, 5 y 9, 20, habla acerca de que buscaban la sinagoga. Y termino con esto, la oportunidad. Hablando de las sinagogas. Hablando de las sinagogas. Me dijo una jovencita hace unos días, hace unos meses, me dijo, cómo quiere mi mamá? Me dijo ¿cómo quiere mi mamá que yo no tenga un novio? Me dice. Cuando ella ha tenido novios. Tuvo un novio que era del mundo y andaba con él y ahora que yo tengo mi novio quiere estorbarme y decirme. Y yo digo, es difícil. Le va a ser bien difícil a esa hermana convencer a sus hijas o a sus hijos. Le va a ser difícil al hijo, cuando hizo un montón de cosas y le mintió a sus padres, como yo, tratar de ganarse la confianza. Es tan duro y tan triste cuando tú notas que no te tienen confianza, que no creen en ti. Claro, pero ¿por qué será? El trabajo de ganarse la confianza, de ganarse ese lugar, es un trabajo como subir un volcán. Solo los valientes llegan hasta la cima. Pero ¿saben qué es lo interesante? La parte final, y aquí donde vamos a terminar. Dice, versículo 15, el último. Y después de la lectura de la ley en la sinagoga, porque buscaron a la sinagoga, y de los profetas, porque fíjese que ellos, en la sinagoga tenían como, le voy a decir como más o menos el orden de culto, por decirlo de una manera. Ellos al principio pues leían la ley o los profetas, la Torá pues, y después de la Torá ellos le daban el tiempo, si hubiese ahí una persona, un erudito, alguien que tiene mucho conocimiento de las escrituras, le daban un tiempo para poder hablar. Así ellos se manejaban en las sinagogas. Por eso Jesús, capítulo 4 del libro de Lucas, dice que Jesús, abriendo el libro, le tocó que leer en turno, dice el libro de Isaías, capítulo 53. Usted sabe cuando dijo, y esto se ha cumplido hoy, aquí. Es decir, que él le tocó que leer algún profeta o la Torá y después habló algo respecto a las escrituras y todos le recibieron. Pero eso solamente se lo daban a alguien que tenía un estatus, un nivel espiritual, no cualquiera, pues yo quiero hablar, sino tenía. Entonces quiere decir que dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, oiga, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Va, y con esto termino. Quiere decir que aunque la sinagoga o en nuestros hogares, nuestro trabajo, nuestra familia sea un lugar que ha costado testificar tu cambio. Aunque es un lugar que te ha lastimado mucho, aunque ya estás cambiando, pero no te creen. Quiero decirte que en algún momento siempre va a haber una oportunidad. Ahí dice literalmente que los principales de la sinagoga le fueron a decir a ellos, a Pablo y a Bernabé, le fueron a decir, ¿tienen algo que decir? Esta es su oportunidad. ¡Ja! Dios mío, y eso es lo que vamos a hacer el próximo domingo. ¿Para qué le dieron el tiempo a Pablo, hermano? Y Pablo se puso en pie y ahí me quedó callado. Solo les digo esto, solo para que se imagine, Pablo es tremendo, hermano. Él no desaprovechó la oportunidad. Yo quiero decirte que tu familia te está dando una oportunidad. Que tus hijos te están dando una oportunidad. Que tu trabajo te está dando una oportunidad. Que la sociedad te está dando una oportunidad. ¿Y sabe por qué lo sé? Porque estás vivo.
Porque Dios te está dando una oportunidad. Mientras hay vida y esperanza. Es decir, que aún puedes lograrlo. Eso sí, haz como Pablo cuando le dieron la oportunidad. ¿Sabes qué hizo? Y aquí me quedo. Es que me dan ganas de hablar, pero ya es tarde. Son, a la gana, 3 minutos tengo. Dijera el apóstol. Solo se levantó el apóstol Pablo y ¿sabe qué hizo? Lo primero. Dice que con su mano hizo la expresión que se callaran. Yo me lo imagino, hermano. Yo será así. Se levantó y cayó a todos con su mano. Y soltó la bomba que vamos a estudiar el próximo domingo. Que Dios te bendiga, el hermano Julio González. Vamos a seguir Hechos capítulo número 13. Y es que no me atrevo a decir hasta dónde vamos a estudiar porque es una participación del apóstol Pablo que es muy interesante, pero vamos a tratar de abarcar todo el capítulo 13 y lo vamos a terminar. Que Dios le bendiga abundantemente. Lo espero el próximo domingo a las 21 horas, 9 de la noche. Y de esta semana, pues usted mire, aproveche la oportunidad que Dios le está dando, hombre. Dios nos está dando una oportunidad. Aprovechemos la oportunidad. Mire, levante sus manos temprano en la mañana. Diga, Señor, yo esta semana yo quiero aprovechar todas las oportunidades que tú me des para poder recibir tu bendición. Y para poder, Señor, recibir de ti, Señor, la provisión necesaria. Y también quiero aprovechar la oportunidad, Señor, para poder dar lo que alguien necesita. Y recuérdate que dice la Biblia en Hechos precisamente que dando, no, que más bienaventurado, dice Hechos. Más bienaventurado dar que recibir. Así que ahí te dejo con esto. Que Dios te bendiga abundantemente. Nos vemos el próximo domingo.